Déjenme ahorita vamos a ingresar unos compañeros. ¿Qué hacemos para ver las jornadas de la trabajo? De trabajo entonces dispusieron que precisamente la jornada de trabajo va a comenzar a las 6 de la mañana. Pero ¿qué hacemos? Entonces tomaron la decisión de tomar en cuenta las campanas del ayuntamiento del reino. Y estas campanas dice que a las 6 de la mañana darían 20 campanazos y era el inicio de la jornada de trabajo. A la hora del almuerzo, pues eran 12 campanazos y en el cierre de la jornada de trabajo eran otros 12 campanazos. También dice que los días lunes había una excepción, porque la jornada de trabajo comenzaba a las 8 de la mañana y en ese caso que era a las 8 de la mañana también eh, la lógica indicaba de que cuando eran las 12 campanazos daba el inicio de la jornada de trabajo. Interesante, pues, que fue la medida como se logró utilizar en lo relativo a la jornada de trabajo y precisamente al lapso donde nosotros como trabajadores tenemos derechos a los alimentos. Ya, en los primeros años del siglo XXI apareció una disposición legal que le llamaron los bandos, que fue dictaminada por la Capitanía General de don José de Estacherri. Y esto es interesante porque dice que lo que se dispuso ahí, o lo que se reguló en esas disposiciones legales, dice que se establecen las reglas como el cierre de talleres los días domingos y los días festivos. La medida es para evitar la embriaguez de los aprendices judiciales los días lunes, la obligación de los alcaldes del barrio para evitar la holganza de los artesanos el día lunes y la prohibición de los bailes de disfraces y máscaras que acostumbraba el pueblo con motivo de las procesiones, convites y festividades. Miren qué interesante toda esta historia, que pues uno está hablando de la jornada de trabajo. Aquí cerraron los talleres del día domingo, precisamente para que el día lunes no tuvieran un sistema de descanso, precisamente los artesanos, porque la embriaguez estaba perjudicando a la economía de ese entonces. En 1799, bueno, aquí lo que se trató, pues, señores, tenemos un problema con las panaderías. ¿Por qué? La jornada precisamente del panadero era nocturna. O sea, tenía como lógica que la costumbre en ese entonces de amasar pan era por la noche. Pero eso provocaba muchos problemas, porque durante el día se daban los panaderos al ocio, ¿sí? Dice que comenzaban y terminaban hasta las 8 de la noche. Los panaderos que estaban ociosos el resto del día dedicándose al robo, la vagancia, los vicios. Entonces dispusieron estos señores, vamos a establecer que la panadería, los panaderos solo van a trabajar por el día y no por la noche. Esa fue una disposición y dijo, señores, si usted panadero no se somete a esta disposición, como puede ser sancionado o bien con 8 días de cárcel la primera vez. La reincidencia con 16 días y la tercera le dieron la potestad al juez para que lo pudiera imponer los días que él podía hacer. Entonces, eso se dio en la postrimería del siglo XIX. Pero en el siglo XX ya hablamos de los trabajadores del Estado. Y Alfonso Bauer Pais dice, señores, ya en 1910 había una disposición legal para los empleados públicos y que las horas de asistencia a las oficinas públicas eran de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Esa era la disposición primera que se reguló en relación a la jornada de trabajo de los trabajadores o empleados del Estado. En 1911 ya se modificó y dice, señores, la jornada de trabajo de los empleados públicos será de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero en 1921 también se estableció que los días sábados ya fuera descanso para los empleados públicos a partir de las 12 horas. En 1927 ya se regula la jornada de trabajo de los empleados públicos de los tribunales. Y dice que la jornada era de 5 horas diarias y era comprendida de 10 a 12 de la mañana y de las 2 a las 5 de la tarde. Eso es lo que tenían ellos como jornada de trabajo los empleados públicos de los tribunales.
Pues ya posteriormente, pues ya aparece en 1944, aparece el primer Código de Trabajo, el decreto 330, luego pues en 1961 el actual Código de Trabajo, el decreto 1441. Interesante, pues es lo que vamos a analizar el día de hoy, pero en 1944 pues ya se reguló todo lo relativo a la jornada de trabajo. Guatemala siempre ha tenido desde hace mucho tiempo pendiente precisamente ellos de poder ratificar el convenio número 47 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su normativa propone la reducción de la jornada de trabajo diurna a 40 horas semanales. En Guatemala actualmente son 44 efectivas de trabajo y este convenio precisamente habla únicamente de 40 horas a la semana. Imagínense, este convenio es de 1959 y Guatemala no lo ha ratificado. Pero claro, uno tiene que usar la lógica y ver por qué no se ha ratificado. Y pues es normal, pues el sector empresarial nunca va a permitir que se trabaje únicamente 40 horas a la semana. Entonces ya entramos al código y ya en el artículo 116, ¿qué es tiempo efectivo? Es aquel en el que el trabajador permanece a las órdenes del patrón. El tiempo efectivo de trabajo es lo que nosotros vamos a devengar. Todo el tiempo que estemos a disposición del patrono, nosotros estamos devengando un salario. La clasificación. Tenemos la jornada ordinaria y la extraordinaria. La jornada ordinaria se divide en diurna, nocturna y mixta. ¿Cuál es la diurna? Es el trabajo efectivo diurno no mayor de 8 horas diarias y de exceder de un total de 48 a la semana. Esto de 48 a la semana, el mismo código lo reguló a 45. Sin embargo, la actual Constitución dice que efectivas de trabajo únicamente van a ser 44. Aplicando el indubio pro operario, entonces nos vamos a 44. Actualmente son 44 a la semana. Solo para efectos de pago, el patrón no debe pagarnos 48. Pero nosotros los trabajadores tenemos únicamente que trabajar 44. ¿En qué lapso se va a desarrollar esta jornada? Entre las 6 horas de un día a las 18 horas del mismo día, ¿sí? De las 6 de la mañana a las 18 horas. En ese lapso, usted tiene que trabajar una jornada ordinaria diurna de 8 horas. Es lo que les indicaba. El código establecía que eran 45 efectivas de trabajo y para efectos de pago 48. Sin embargo, ya la Constitución lo mejoró en el artículo 102, inciso G, que establece que son 44 horas a la semana. Jornada de trabajo efectiva nocturna. La nocturna lo que establece nuestro código es que efectivas de trabajo son 6 horas diarias y a la semana tienen que ser 36 horas. Esa es la jornada nocturna. ¿En qué periodo debemos llevarla? Bueno, dice, trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día a las 6 horas del día siguiente. La mixta dice que son 7 horas diarias sin exceder de un total de 42 a la semana. ¿Por qué se le llama mixta? Porque comprende periodo diurno y periodo nocturno. Pero hay una regla sumamente valiosa acá, ¿eh? Una regla sumamente valiosa. Y es este párrafo. No obstante, o sea, la excepción, se entiende por jornada nocturna, escúchenme, estamos hablando de la mixta, pero este párrafo dice que se entiende nocturna la jornada mixta que se elabora en 4 horas o más durante un periodo nocturno. Pregunta examen, ¿no? Y la vamos a hacer así bien clara. Irán Velázquez es el trabajador, ¿sí? Soy la Carolina es el patrón. Si Irán Velázquez trabaja de las 3 de la tarde a las 10 de la noche, trabaja 3 diurnas y 4 nocturnas. De conformidad con este párrafo, él está trabajando entonces una jornada nocturna. Irán dejó de ser mixta y se convierte tu jornada en nocturna. Eso significa que no vas a trabajar 7 horas, sino únicamente 6 diarias
No vas a trabajar las 42 a la semana, sino únicamente 36. ¿Por qué? Porque trabajas 4 horas más en la parte nocturna. Pero si fuera la inversa, Irán entra a las 2 de la tarde y sale a las 9 de la noche. ¿Qué jornada está? Está exactamente en la jornada mixta, porque está trabajando más tiempo en la jornada diurna que en la nocturna. En eso. Así la vamos a definir. Pero ¿qué es jornada extraordinaria? Es el trabajo que se ejecuta fuera de los límites de tiempo que determina estas jornadas que vimos, diurna, nocturna y mixta. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante? Dice que toda jornada extraordinaria debe ser remunerada por lo menos con un 50% más del salario que devengamos, ya sea por ser mínimo o superior al mínimo, del salario que devengamos. No se consideran horas extraordinarias la que el trabajador ocupe para subsanar los errores imputables solo a él cometidos durante una jornada ordinaria. Eso nunca se va a considerar tiempo extraordinario, porque vamos a subsanar los errores que nosotros mismos cometimos. Para efectos de pago de salarios, ustedes saben que está en el libro de salarios y el de planilla, los que trabajan en recursos humanos. Lo interesante de esto es de que dice que sí debe haber una separación entre lo que es una jornada ordinaria, la debemos de dar un control separado y un control separado de lo que es la jornada extraordinaria, de conformidad con el artículo 123 del Código de Trabajo. Límites de la jornada. Sí, límite de la jornada. Vamos a ver. Luisa Fernanda, ¿estás por ahí, García? ¿Estás por ahí, Luisa Fernanda? No está. Bien, Irán bien, Velázquez, ¿estás por aquí ahí? estoy. Va, Luisa, léete el artículo 118 que está ahí en pantalla. Ok, artículo 118. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos que por su propia naturaleza no sean insalubres o peligrosos puede aumentarse entre patronos y trabajadores hasta en 2 horas diarias, siempre que no exceda a la semana de los correspondientes límites de cuarentena y 8 horas, 48 horas, 36 horas y 42 horas que para la jornada diurna, nocturna o mixta determinan los dos artículos anteriores. Ya quedamos que para efectos de pago el patrón se debe tomar 48, pero nosotros solo debemos de pagar 44 en la jornada diurna. Pero vean, pues, como si ustedes dan cuenta, son 44 a la semana. Si yo trabajo 8 horas en 5 días, son 40. Entonces, por eso ustedes ven la media jornada el día sábado, que normalmente los trabajadores van a cumplir esas 4 horas. Sin embargo, hay empresas que en su reglamento interior de trabajo o como un acuerdo con los trabajadores toman la decisión de que esas 4 horas se van a distribuir dentro de un día o los días que correspondan de lunes a viernes. Su base legal, artículo 118 del Código de Trabajo. O sea, para evitar llegar a trabajar el día lunes, el día sábado, el patrono ha dispuesto que esas 4 horas las va a distribuir de lunes a viernes. ¿Sí? Si lo hace un solo día, no puede ser más de las... Por si el lunes vamos a trabajar las 4 horas, que del día sábado no se puede. La ley únicamente le limita que puede ser en 2 días, posiblemente lunes y martes, y ahí cumple con sus 4 horas. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder. Fíjense que esa es una regla general. Las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de 12 horas diarias. Esa es una regla general. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir que trabajen extraordinariamente en labores que su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. O sea, el tiempo extraordinario no se puede trabajar cuando la naturaleza de la empresa es insalubre y peligrosa. Recuerda que estamos hablando de empresas, por ejemplo, de aquellos desechos que de hospitales, aquellos desechos químicos, que son sumamente difíciles. En ese tipo de empresas no podemos trabajar tiempo extraordinario. Y en casos de calamidad pública, si tenemos que trabajar después de nuestras 8 horas, de nuestras 6 horas, de nuestras 7 horas, dice que se va a ser considerado
no como trabajo extraordinario, porque estamos en calamidad pública, sino como un salario ordinario. Artículo 124, este es importante, ustedes siempre lo van a tener por ahí. Artículo 124 del Código de Trabajo. No están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo. ¿Quiénes? ¿A quiénes no les aplica la jornada de una nocturna y mixta? A los representantes del patrono, a los que laboren sin fiscalización, llámense trabajadores de trabajos de familia, el artículo 194, o bien lo que está en el 156, el trabajo a domicilio. Los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia. Los que cumplan su cometido fuera del local donde está establecida la empresa, como por ejemplo los agentes comisionistas y otra serie de agentes vendedores que ustedes lo ven, que salen precisamente en ruta a poder ofrecer los productos de la empresa. Ellos tampoco están sujetos a la jornada de una nocturna y mixta. Los trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no estén sometidas a una jornada de trabajo. Pero mire, pues, estamos hablando los que no están sujetos a las limitaciones. Estamos hablando de los de vigilancia, estamos hablando de los representantes del patrón, estamos hablando de los agentes comisionistas. Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas. Miren, en regla general. Claro, está la excepción muy calificada que termina un reglamento y que, por supuesto, que todo ese tiempo pues, va a pagar como tiempo extraordinario. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, está obligado a dictar, a emitir esos reglamentos. Luego, trabajo no sujeto a horario. Después hay concretamente el trabajo de casa particular o trabajo doméstico. En su artículo 164 del Código de Trabajo dice que el trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables el artículo 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos: disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas durante una jornada de trabajo, 8 destinadas a la actividad nocturna, o sea, para el descanso, y 2 que deben destinarse para los alimentos. Por favor, la persona que nos apoya en casa, que es una trabajadora, tiene derecho todos los días a un descanso mínimo de 10 horas. 8 para que ella pueda dormir y 2 horas en el transcurso del día para ingerir sus alimentos. Pero ¿qué pasa los días domingos y los días de asueto? Entonces dice que adicional a esas 10 horas debemos de incorporar 6 horas más. O sea que los días domingos y los días de asueto, la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico va a descansar 16 horas. De las jornadas de trabajo, lo vamos a poner como ejemplo, como ejemplo, ¿sí? Y vamos a poner acá que, por ejemplo, que Kenneth Rivera tiene exactamente 15 años. De conformidad con el artículo 149 del Código de Trabajo, Kenneth tiene derecho, si tiene 15 años, el patrono le tiene que reducir de conformidad con esta disposición legal a 2 horas diarias en su jornada diaria, en su jornada del día, y 12 horas a la semana en una jornada diurna. Acuérdense que los menores de edad tienen prohibido trabajar tiempo extraordinario y tienen prohibido el trabajo nocturno. Únicamente hacer una jornada diurna, y aquí lo que dice es que si Kenneth Rivera tiene exactamente 15 años, el patrón no tiene que reducirle la jornada de trabajo 2 horas diarias y 12 a la semana. Pero resulta que Kenneth tiene 16 años. Entonces le es aplicable el inciso A, mayores de 15 años. Ahí entonces el patrono tiene que reducirle a Kenneth 1 hora diaria y 6 horas a la semana. Jornadas especiales: la diagramada, que es el de transporte; la naturaleza continua, que son los hospitales;
y la jornada intermitente, que son los asesoristas o muchas veces los empleados de las bombas de gasolina. Artículo 125. Dentro del espíritu de las disposiciones del presente código, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe precisar la forma de aplicar este capítulo a las empresas de transporte, de comunicaciones y a todas aquellas cuyo trabajo tengan características muy especiales o sean de naturaleza continua. ¿Sí? Igualmente, el organismo ejecutivo queda facultado para emitir por el conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los acuerdos conducentes a rebajar los límites máximos que determina ese capítulo en caso de que los trabajos sean verdaderamente insalubres y peligrosos. Todos estos acuerdos deben dictarse con el debido proceso, escuchando a patronos y trabajadores. ¿Sí? ¿Qué es la jornada de armada? Me fascina preguntarle en el examen, oye, vamos a ver, pues, ¿quién está por ahí que me quiera apoyar con la lectura? Buenas noches, licenciado. Yo con mucho gusto. Bueno, Rosita, léete donde dice jornada diagramada o trabajo de transporte. Dice el inciso A, jornada diagramada, trabajo de transporte. Es aquella que se cumple con prolongaciones y acortamientos diarios con relación a la duración normal. Se utiliza principalmente en las compañías de transporte colectivo y se llama diamagrada porque el plan de utilización del servicio suele ser expuesto. Vean, pues, estas se utilizan, ustedes las ven, antes se utilizaba aquí en el transporte extraurbano que iba a los departamentos. Ahí normalmente cuando usted llegaba había un diagrama. Hoy lo utilizan las empresas, las aerolíneas. Precisamente cuando usted ve la hora de salida, la hora de llegada a los aviones, esa es la jornada diagramada. La continua la van a conocer ustedes en, algo, en aquellas actividades que no se pueden suspender. Por ejemplo, las clínicas, los hospitales, la higiene, el aseo público, en los que proporcionan energía matriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento y distribución de agua. Todo esto que son servicios esenciales que no se pueden suspender porque no podemos causar daño a la salud, ni seguridad, ni a la economía de los guatemaltecos. Esos son los trabajos de naturaleza continua. Y ahora miremos los trabajos precisamente intermitentes, la jornada intermitente. ¿Qué es la jornada intermitente? Por favor, Rosita. Con gusto, licenciado. Solo dame un momentito. Dice inciso C, jornada intermitente. Es aquella en que los trabajadores prestan servicios alternando trabajo efectivo con lapsos de inactividad. Ejemplo, los porteros, ascensoristas, guardianes, barberos, los empleados de expendios de bombas de gasolina, los meseros, los sastres, capataces en el trabajo agrícola, según acuerdo gubernativo número 346. Bueno, esto por favor me lo tengan en cuenta. Quiero preguntar cómo considera la ley, por ejemplo, a los empleados de expendios de bombas de gasolina. Esos son intermitentes que un tiempo trabajan y luego descansan. Esa es la intermitente. Trabajan y tienen derecho al descanso. Tipos de jornada ordinaria de trabajo. También tenemos, estos allá era una clasificación, ¿no? Estos son tipos de jornada, continua y descontinua. La jornada ordinaria puede ser continua o dividirse en dos o más periodos, ¿sí? Con el descanso respectivo. Aquí creo que no vamos a tener porque actualmente en Guatemala se utiliza la jornada continua, ya la de ir nosotros el derecho de entrar de 8 a 12, de 12 a 2, eso pues yo todavía lo viví, pero no había tanto tráfico como actualmente hay. Es imposible la doble jornada ahora en Guatemala. La jornada menor de 48 horas a la semana. Lo que sucede aquí en concreto, para poner un ejemplo, vamos a poner, Luisa Fernanda, Irán es el patrón y Luisa Fernanda la trabajadora. Resulta que cuando
ingresó a laborar para la empresa de Irán, pactaron que eran 40 horas. Irán no le puede modificar esas 40 horas. Ese es un derecho adquirido de Elisa Fernanda, trabajadora, y no se lo puede modificar. Y tiene que pagarle el salario que vengamos todos, aunque trabaje menos tiempo, porque ese fue el pacto que hicieron. Su base legal, artículo 120 del Código de Trabajo. Los trabajadores permanentes que por disposición de la ley o por acuerdo entre patronos laboren menos de 48 horas o de 44 a la semana, tienen derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. Miren qué interesante. Ahora vamos a ver que este reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de jornada de trabajo nos va a desarrollar, que es precisamente el acuerdo gubernativo número 346 del presidente constitucional de la República de Guatemala. Artículo número 1. No están sujetos a la limitación de la jornada ordinaria de trabajo todas aquellas personas que realicen labores que por su propia naturaleza requieran que el trabajador dedique más tiempo del que comprende dicha jornada. ¿Pero quiénes son? Artículo número 2. Los trabajadores son los siguientes: gerentes, administradores, apoderados, representantes del patrón, altos empleados, empleados de confianza, trabajadores que no tienen fiscalización inmediata del patrono, los de trabajo doméstico y los mayordomos de hotel. También los trabajos intermitentes que vimos aquella definición, que están los ascensoristas, los porteros, los guardianes, los guardalmacenes, trabajo de presencia de espera como el pastoreo, que en Guatemala no creo que ese trabajo, pues, si será familiar, pero nunca así con contratación. Pero vean, esos no son sujetos a horario, sin embargo no pueden trabajar más de 12 horas al día. Bueno, los trabajos a bordo que laboran en forma discontinua y permanecer en el puesto de seguridad de la nave, aeronave, los pasajeros, capitanes, ingenieros, porque no pueden, pues van en un avión, usted trabaja en un avión, usted no puede decir ya cumplí mis horas, 8 horas de trabajo, me voy a bajar. No se puede. O sea, la actividad tiene que ser, o sea, no se permite. Usted trabaja también para, imagínese, el piloto y que sus horas se cumplan. Ahí usted llegando a, si va para Petén, llegando a Río Dulce, dice usted ya cumplí, me voy a bajar. No, usted tiene que terminar. 2. También este tipo de trabajo se utilizan doble piloto. ¿Sí? Y a eso se refiere precisamente el intermitente. ¿Sí? Las personas que trabajan en establecimientos donde valoran solamente los miembros de una misma familia. Serán artículo 199, el famoso trabajo de familia. Los trabajadores que en forma directa se dediquen a prestar sus servicios en la industria petrolera. Segura preguntísima de examen, ¿eh? Vean, no obstante de que ya el patrón a usted lo calificó, bueno, y dijo, usted no está sujeto a la jornada ordinaria que regula el Código de Trabajo. ¿Sí? Sin embargo, el artículo 3 dice, señor patrono, todos estos trabajadores no podrán ser obligados a laborar más de 12 horas diarias. ¿Sí? Claro, siempre está la excepción, la regla general es esta. Sin embargo, si se hubiera sido, si se hubiera impactado en un convenio, en un contrato de trabajo, una jornada inferior, se respetará esta última y todo trabajo que exceda constituirá jornada extraordinaria debe ser remunerada como tal. ¿Qué son altos empleados? Aquellos que gozan de una marcada independencia en el desempeño de sus funciones y quienes el patrono ha delegado una función de vigilancia superior. ¿Qué son empleados de confianza? Aquellos que por razón de sus funciones tienen a su cargo la marcha y el destino general de la empresa. ¿Quiénes son los que trabajan sin fiscalización? Aquí concretamente pues son aquellos como los trabajadores a domicilio, los vendedores, los agentes vendedores, los cobradores. Artículo 7. Bueno, aquí lo que dice es de que si usted se dedica a la cobranza, está dentro de estos límites.
Pero resulta que el patrono, aparte de que Aguilar Ortiz es cobrador de la empresa, me da otras funciones. De conformidad con el artículo 7 de esta disposición legal, que es el acuerdo gubernativo 346, dejo de estar yo sujeto a esta disposición y me incorporo a las jornadas que establece el Código de Trabajo ordinario. O sea, la clave aquí es que quien se dedica a cobros, si el patrón no lo pone a hacer otra actividad, otra función dentro de la empresa, no hay ningún problema, sigue gozando o está sujeto a esta disposición. Pero si el patrón no le da otras funciones, se constituye en un trabajador de una jornada de trabajo normal. Los trabajadores de vigilancia, ¿quiénes son? Son aquellos como, por ejemplo, los cuidadores, los guardianes, los capataces y los serenos, que todos estos pues ya no se utilizan. Pero miren qué interesante. ¿Qué responsabilidad le da esta disposición legal a la Dirección General de Trabajo? Dice que, por favor, aquí dice, la disposición dice Departamento Administrativo de Trabajo, pero ya quedamos de que hace 70 años de su aparición, o 50 años, pues escuchen, y actualmente la Dirección General de Trabajo deberá llevar un registro de los contratos de los trabajadores que desempeñan labores no sujetas a las limitaciones de la jornada de trabajo. Vean, este registro es especial, no es el que comúnmente se puede llevar como a otra clase de trabajadores. Esta institución legal la obliga a la Dirección General de Trabajo a llevar un registro de este tipo de contratos. Artículo 10. Bueno, ya el patrón no nos calificó a nosotros que no estamos sujetos a la jornada de trabajo. Si Luisa Fernanda no se considera que no, de acuerdo a lo que yo tengo que ejecutar en mi trabajo, no, yo tengo una jornada ordinaria, puede ser de una nocturna mixta. Yo no estoy, no me pueden aplicar el 346. Entonces dice que tiene que acudir a la Inspección General de Trabajo a indicar para que ésta haga la clasificación correspondiente. Y si no se lograra llegar a un acuerdo, pues la facultad que tiene de acudir a un juez de trabajo y previsión social. Artículo número 11. Las prestaciones contenidas en el Código de Trabajo, inclusive el día de descanso remunerado después de cada 6 días de trabajo consecutivo, son aplicables también a esta clase de trabajadores. Las infracciones a este reglamento se constituyen en faltas de trabajo. Y ahora pues ya tenemos una jornada, miremos hoy los descansos, ¿sí? Los descansos. Pero voy a necesitar que me apoye porque si no va a estar aburrido esta clase, ¿sí? Vamos a ver el descanso diario, el semanal, descanso, vacaciones, por ejemplo, y el día de asueto. Comencemos con el descanso diario. Vamos a ver, ¿quién nos apoya con la lectura del Yo, licenciado. Yo. Por favor. Artículo 119, segundo párrafo, Código del Trabajo. La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en 2 o más periodos con intervalos de descanso que se adopten racionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, el cual debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. Bueno, primero entonces el derecho que tenemos a un descanso diario. ¿Y dónde está? Tenemos derecho a media hora. Ojo, no es la media hora de almuerzo. Esto es aquello que ustedes se recuerdan en las empresas, que ahí por las 10 de la mañana nos dan 15 minutos y en 15 minutos a las 3 de la tarde. Claro, pues ya hay patronos que discuten, no, esta es la media hora de almuerzo, no señor, porque dice que es tiempo efectivo de trabajo. O sea, nosotros estamos a disposición. Cuando estamos almorzando, no estamos a disposición del patrono. Entonces, por favor, no. Este es un descanso en su jornada de trabajo de media hora que establece el artículo 119. El descanso semanal. Por favor, Fátima. Muy bien. Artículo 126, Código del Trabajo. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días según costumbre en la empresa o centro de trabajo, a quien laboran por unidad de obra o por comisión. Se
se les acondicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana para establecer el número de días laborales de quienes laboran por unidad de tiempo. Serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Bueno, entonces estamos bien claros. Eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Después de una semana de trabajo tenemos derecho a un día de descanso, que por favor, no es obligatorio que sea el día domingo. Puede ser cualquier día de la semana. ¿Sí? Eso ya lo hemos platicado. Descanso anual. Esto sí que nos quede bien claro. Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Todo trabajador, sin excepción. Sin excepción. Mencióneme cualquier trabajo, no, dice sin excepción. Tenemos derecho a 15 días hábiles de vacaciones. ¿Sí? Por favor, todo trabajo. No dice este sí, este no, por favor, todo trabajo. Fíjense que la Constitución habla que el trabajo agrícola y ganadero son 10 días. No, ahora le aplica esta norma porque es el individuo propietario. Favorece más al trabajo agrícola. Entonces, todo trabajador, la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico, son 15 días hábiles de vacaciones. Todo trabajador sin excepción, güey. Requisitos para gozar las vacaciones. Este es para gozar las vacaciones. Si usted tiene 3 meses, tiene 4 meses, no tiene derecho a gozar de vacaciones. Pero si usted ya tiene 150 días laborados, tiene derecho a que proporcionalmente le puedan dar vacaciones. ¿Sí? Eso lo regula el artículo 131 del Código de Trabajo. Obligación del patrón. Por favor, después de un año de trabajo, deberíamos descansar nosotros nuestros 15 días de vacaciones. El patrono tiene la obligación de hacer o de comunicar a nosotros los patronos en qué tiempo vamos a salir de vacaciones. Eso es la obligación, se la da el artículo 132 del Código de Trabajo. Debe de indicarnos en qué periodo nosotros tenemos derecho a gozar de vacaciones. ¿Sí? Artículo 132. Pero fíjense que las vacaciones tienen 4 principios que los vamos a ver. Artículo 133. Las vacaciones no son compensables en dinero. Ojo con esto. Sé que aquí tenemos algunos alumnos que trabajan en recursos humanos. Ustedes saben que la práctica en empresa, si Fátima es trabajadora y Avidán Ortiz es el patrono, llega y me dice, Fátima, necesito plata, pero yo necesito irme de vacaciones, sino que necesito. Le pago sus vacaciones y Fátima se queda trabajando en la empresa y le pago su mes o sus 15 días. Eso está prohibido de cumplir con el artículo 133. Las vacaciones no son compensables en dinero. Prohibición. Pero resulta que Fátima sí está de vacaciones. Pero por ahí, soy la Carolina, le dijo, mira, ya que estás de vacaciones, me gustaría que, ¿por qué no tu periodo de vacaciones venís a trabajar conmigo? Está prohibido por la ley para Fátima trabajadora. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Está prohibido. No puede Fátima trabajar. Tiene que gozar sus vacaciones. Principio de indivisibilidad y su excepción. Bueno, Fátima tiene que gozar los 15 días en forma ininterrumpida. Lo dice el 136, primer párrafo del Código de Trabajo. Los trabajadores deben de gozar sin interrupciones, su periodo de vacaciones. Y solo están obligadas a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trata de labores de índole especial que no permitan la ausencia muy prolongada. Escúcheme, la única excepción es en trabajo de índole especial, ¿sí? Y únicamente se la va a dividir en 2. Miren, eso que el patrón no venga y nos dé a nosotros una semana en enero, una semana en junio, en diciembre, está prohibido por la ley. No lo permite el artículo 136 del Código de Trabajo. Usted debe usar ininterrumpidamente sus 15 días hábiles de vacaciones. No son acumulables. Viene Fátima y viene y me dice, mire, Lick, yo no voy a salir este año de vacaciones para que el próximo año yo tenga derecho a 30 días. Lo prohíbe la ley, ¿sí?
Por eso dice el artículo 136, segundo párrafo, las vacaciones no son acumulables de año por año, con el objeto de disfrutar posteriormente un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador a la terminación del contrato de trabajo puede reclamar la compensación en efectivo de las que no le han sido omitidas, se omitieron pagárselas. Lo que está indicando acá la ley, lo primero, por favor, no son acumulables. Fátima no puede decir este año no salgo para que el próximo año no lo permite la ley. Dos, pero fíjese que por alguna circunstancia el patrón no le dio vacaciones a Fátima durante 5 años. La ley al momento de terminar su contrato de trabajo, esta es una excepción hoy. Todos los derechos en materia laboral prescriben en 2 años. Todos los derechos. Si no está una norma contenida, en 2 años nosotros perdemos todos los derechos. La única excepción que regula el código son las vacaciones. Fátima tiene derechos, si terminamos el contrato y no gozó durante 5 años vacaciones, acuérdense que esta es una prestación irrenunciable. Fátima tiene derecho a que yo le pague los 5 años que no le pagué sus vacaciones. Y vieron que sí es comprobable. Vamos a ver más adelante por qué. Bueno, ¿cómo se van a calcular? Pregunta de examen, ¿no? Dice la ley que para el cálculo de las prestaciones, esos 15 días que vamos a gozar nosotros de vacaciones, ¿cómo nos las va a pagar el patrón? Va a ser el promedio de las últimas remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por el trabajador durante los últimos 3 meses. Ojo, por favor, con esa pregunta. 3 meses, el promedio de los 3 meses al área ordinario y extraordinario es el promedio que el patrón no debe tomar en cuenta para cancelarnos nuestras vacaciones. ¿Sí? Faltas injustificadas. Bueno, todas las faltas injustificadas que yo le perdoné a Fátima, pues no hay ningún problema. Pero si Fátima me dijo a cuenta vacaciones, entonces sí le pagué esos días como vacaciones. Entonces no tengo por qué pagárselas. Artículo 135. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben descontarse el periodo de vacaciones. Esa es la regla general, salvo que se haya pagado al trabajador. Claro, es una cuenta de vacaciones. ¿Sí? Constancia del periodo vacacional. Vean, esto es interesante ustedes, porque en cada oportunidad que nosotros gocemos de vacaciones, debe de haber una constancia firmada por Fátima trabajadora que gozó las vacaciones. Si yo no le exijo que me firme a Fátima, por favor, este artículo 137 dice que se tienen como que nunca las haya gozado. Vean lo que dice el artículo. Artículo 137 del Código del Trabajo. De la concesión de vacaciones, se debe dejar constancia de testimonio por escrito a petición del patrón o trabajador. Se debe dejar con testimonio escrito. Tratando de empresas particulares se presume, salvo prueba en contrario, pero miren la regla general, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrón a requerimiento de autoridades de trabajo no muestra la constancia firmada por el trabajador, bueno, su impresión digital. ¿Sí? Bien, si llega a la inspección y me dice necesito los comprobantes, o sea, la constancia donde Fátima, si yo no la tengo, mire lo que dice, que las vacaciones no han sido otorgadas. Así lo declara la ley. Cuidado con eso. Siempre, si usted es patrono, le deben de firmar. Artículo 127, Código de Trabajo. Pues ahí no lo vamos a tener porque están todos los días de asueto, ¿sí? El patrón no está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincida uno o más días de asueto. Asimismo, cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal. Debe de cancelar. También le agregué el decreto 1794, que es el Día de la Madre, donde ustedes saben que sí, el Estado, principalmente en el sector privado, también debe dar ese día a la madre trabajadora. Y también está el Día de la Secretaria, que es un día de asueto. Excepciones. Aquí, por favor, Fátima, léeme el 128.
Ok, artículo 128, Código de Trabajo. En las empresas en las que se ejecuten trabajos de naturaleza muy especial o de índole continua, según determinación que debe hacer el reglamento o en casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General del Trabajo, se puede trabajar durante días de asueto o de descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajo tiene derecho a que sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario. Bueno, vean, pues, si un día de asueto nosotros tenemos que trabajar, lo debe decir el Reglamento Interior de Trabajo, o en su caso lo debe calificar la Inspección General de Trabajo. No significa que lo que hagamos de trabajar, no. Tiene que haber una disposición legal o una autorización de la inspección para poderlo hacer. Y en este caso nos van a pagar como que fuera tiempo extraordinario, no el salario ordinario, no, salario extraordinario, que es un 50 más del salario que percibimos, ¿sí? Bueno, pago de días de descanso de asueto. Léete esta también, por favor. Fátima. ¿Alguien más que me apoye? Yo, licenciado, artículo 129, Código de Trabajo. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Ese entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen. En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos debe hacerse computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes, según corresponda. Bueno. Y por último tenemos el decreto número 42-2010, que es exactamente la ley que promueve el turismo interno. Y en su artículo número 1, que es el objeto de la ley, lo que señala es lo siguiente: promover el turismo interno como una actividad económica viable a largo plazo, respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas que contribuyen a la reducción de la pobreza. Miren, pero el legislador dijo, señores, en unos días de asueto hagámoslos extensos, que sea viernes, sábado y domingo, que sea sábado, domingo y lunes. Ellos trataron de buscarle una solución, pero más que todo para el día lunes. Y entonces, en su artículo número 2, leamos bien porque viene una pregunta segurísima en el examen. Con el objeto de promover el turismo nacional, escuche bien, cuando el día de asueto coincide en día martes o en día miércoles, se gozará el día de asueto el lunes inmediato anterior. ¿Sí? Estamos hablando de martes o miércoles, si nos toca a nosotros. Vamos a la pregunta concreta. El 30, vean, porque ya solo quedó el 30 de octubre en esta ley, perdón, el 30 de junio de esta ley, el día del ejército. Coincidentemente ya vimos y es día martes. Entonces, si es martes o miércoles, se usará el lunes anterior. Si ocurriera el día jueves, viernes, sábado o domingo, se usará el lunes siguiente. Son dos cosas diferentes. El lunes anterior, ¿sí? O bien el lunes siguiente, si es jueves o viernes. Como consecuencia de la presente ley, aplicará para los siguientes días de asueto. 1 de mayo ya quedó descartado totalmente por disposición de la Corte de Constitucionalidad. 20 de octubre quedó expulsado también por disposición de la Corte de Constitucionalidad. Solo quedó el 30 de junio, ¿sí? Entonces la pregunta que yo le puedo hacer es la siguiente.
Y vamos a ver, me la contesta de acuerdo al número 2 hoy, al artículo 2. Vamos a poner de ejemplo, ¿sí? Vamos a poner a Zoila Carolina Ramírez. Ella trabaja en una empresa. ¿Qué día le corresponde de cumplir con esta disposición legal que gozar el día del ejército, que va a ser un martes 30 de junio? ¿Qué día el patrón no tiene que darle su descanso? De cumplir con el artículo número 2. Lunes 29. Lunes 29, lo que dice Yuli. ¿Por qué? Porque dice que si es martes o miércoles se usará el día inmediato anterior, o sea, el día lunes, ¿sí? Entonces va a ser el 29. ¿Vamos? Si se lo pregunto, pues yo creo que todos se escucharon. ¿Estamos ahí con eso? Pues aquí ya nos vamos a detener más. Bueno, entonces ya vimos las jornadas de trabajo que se dividen en jornadas diurna y jornada nocturna, ¿sí? Perdón, ya vimos las jornadas que son ordinaria y extraordinaria. La ordinaria se divide en diurna, nocturna y mixta. Ya vimos en qué periodo se dan. Vimos los trabajos que no están sujetos a estas jornadas de trabajo y vimos los descansos. Vimos todo lo relativo a las vacaciones, que es una institución completamente con mucho artículo en el Código de Trabajo y es excepcional, ¿va? Que tenemos 15 días hábiles sin excepción alguna, que no se pueden conversar en dinero, que no se pueden interrumpir, que eh, los días de inasistencia que nosotros no asistamos, pero nunca dijimos que era cuenta de vacaciones, no tienen por qué descontarnos. El patrón no ve cómo va a hacer el cálculo, el salario ordinario y extraordinario durante los últimos 3 meses ha sido esa la forma de cálculo. Y lo que hemos hablado precisamente en relación a la ley que mueve el turismo interno. Entonces, solo nos queda la clase del día miércoles, perdón, del día viernes, que es la última, el último documento que ingresa exactamente para su examen parcial. Yo le voy a suplicar que el día viernes no nos falte, porque vamos a tratar de tener un espacio para hacer un repaso. No se olviden de que su examen inicia ustedes el día lunes. Estén pendientes de la página de la facultad, porque hasta el día de hoy, como están las cosas, creo que va a ser en forma virtual también el examen. Pero por favor estén pendientes de todo eso, estén pendientes. Lo que usted sepa, comuníquelo al grupo, lo que nosotros tengamos conocimiento lo vamos a hacer. Pero lo contrario, creo que como están las cosas y hasta donde estamos el día de hoy, casi seguro va a ser virtual también el examen. Para no solo el de laboral, pues va a ser todos. Pero por favor tengan en consideración ese tema para que no les cause alguna molestia a ustedes en sus notas y puedan aprobar las materias que tienen este semestre. Así de que el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios nos permite, pues nos vemos el día viernes. Un fuerte abrazo. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias, feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias.